Reconocer a Dios en los caminos no significa solo en el domingo o en un grupo de amistad o en un discipulado o en una actividad cristiana. Reconocer a Dios es en todas las actividades que nosotros ejercemos en un día. Por eso es que si de alguna manera nosotros pudiéramos darle un nombre a lo que hacemos los domingos, a lo que hacemos en otras actividades espirituales, pudieran entenderse como momentos para alimentarnos, para poder tomar la palabra, el contenido de ella, y en contra inclusive de nuestros viejos hábitos, en contra de nuestras emociones, nosotros debemos hacerle caso a Dios, debemos seguirlo, debemos dirigirnos verdaderamente. ¿Por qué? Por su palabra, por lo que Él discierne en nosotros, por sus mentores, por sus pastores, que siempre nos dice cuál es el camino que debemos transitar. Por eso es que es importante, muy importante, que tú tomes este domingo como un momento para alimentarte. Que tú hoy debes llevar una palabra, hoy debe salir algo aquí de ti diferente, y eso tiene que emplearlo luego en lo que yo llamo el ruedo, en lo doméstico, en el camino, en nuestro trabajo, en nuestras casas. Por eso es que es muy, pero muy importante que busquemos escuchar más que oír, porque el que escucha digiere la palabra en este caso. Escuchar para luego poner en práctica. Amén. Por eso es que es importante que entendamos que nuestra naturaleza no es precisamente la de ser agradecidos, que tenemos que sobreponernos. Para ser agradecidos es otra cosa, que no es una naturaleza de reconocimiento de la grandeza, de la majestad de Dios. La naturaleza de la persona es nosotros, creer que somos hechos solos, por lo menos. Por eso es que el mundo tiene unas particularidades muy propias, muy antagónicas y muy contrapuestas a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Es importante que aprendamos que nosotros debemos reconocer que Él está en todos nuestros asuntos. Creer que hasta en los momentos difíciles Dios está con nosotros. Debemos aprender a dos aspectos importantes: reconocer y confiar. Por eso voy a leerte el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 8. Dice: confía en el Señor de todo corazón. Primero habla una palabra que luego vamos a escudriñar, se llama confiar. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí es cuando decíamos que la naturaleza nuestra es creer que somos dueños, que nuestra palabra es absoluta, que lo que decimos viene solo de nosotros, que mientras más crecemos lo hacemos es porque por nuestra propia fuerza y no por las fuerzas de Él en nosotros. Entonces dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. O sea, si tú lo reconoces en todo lo que hagas, si tú reconoces a Dios en todo lo que hagas, ¿qué hará? Enderezará tus sendas. Quiere decir que hay sendas que pueden estar torcidas, hay sendas que están rectas, pero el reconocerlo a Él hace que las sendas torcidas sean corregidas. Amén. Entonces dice más adelante: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. Hay tres aspectos que quiero determinar de esta palabra. La primera es la palabra confianza, y que traje en el diccionario un concepto que creo que se adecua mucho. Dice: es aquello que nos inspira la seguridad que tenemos en algún ser, persona o cosa, la esperanza fundada que nos da
esta misma firmeza y seguridad de lograr una cosa, de sostenerla o defenderla. La confianza está dada por la convicción, por la seguridad de que no estamos solos, en este caso, confiando en Dios, de que Él está en todo lo que hacemos. Entonces ustedes preguntarán, pero pastor, pero entonces ¿por qué a mi hijo le sucedió esto? ¿Pero por qué al marido mío está haciendo esto? Y yo confío. Y Dios te dice, confía en Él. Trata de ser justa y recta, o justo y recto. Trata de ser que tarde o temprano Dios va a hacer de su justicia. Entonces nosotros a veces el tema nuestro es el ansia de creer que Dios tiene que caminar y que actuar de manera inmediata. Y nosotros no hemos aprendido a esperar. Porque si nosotros esperáramos el tiempo de Él, tenga por seguro que, como dice la palabra, Dios paga y paga bien. O hace justicia y la hace bien. Dice la palabra que cuando nosotros dejamos que la justicia sea de manos de Dios, ascuas de fuego amontonamos en la cabeza del otro. Solo que a veces nosotros no tenemos la fortaleza para esperar el tiempo en que Dios haga su justicia. Y como vemos que pasan los días, como vemos que pasan las semanas, como vemos que pasan los meses, como vemos que hasta pasan los años y no sucede nada, nosotros terminamos desconfiando. Nosotros terminamos haciendo nuestra propia justicia. Nosotros terminamos haciendo dueños de nuestra propia opinión, ejerciendo nuestras propias acciones y luego denigramos con los resultados. Así que a veces hay que esperar tiempo. Pero el tiempo que esperemos es el que Dios está necesitando para, entre otros, tratar nuestro carácter, para, entre otros, tratar nuestra madurez, para, entre otros, esperar las mejores condiciones. Hoy te podemos decir que Dios, en todo lo que ha hecho en la vida nuestra, la de mi familia, obviamente por saber esperar en los tiempos que hemos esperado, para la gloria de Dios, Dios realmente no ha fallado, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Y realmente eso nos define como personas que procuramos que la fe en Él sea permanente, que caminemos con Él en todo, porque a veces una ira nos hace salir del camino del Señor. Nos hace salir de caminar con Él. Entonces la palabra confiar es un aspecto determinante y es lo que más nos cuesta. El ansia es lo contrario a ello, porque inmediatamente nuestra mente da tantas vueltas, piensa tantas soluciones, dice tanto que hacer, que terminamos alejando a Dios en el asunto. No dejamos el tiempo necesario. Y si algo yo me he propuesto a pedir que Él me dé fortaleza para saber esperar en el tiempo de Él. Si algo le tienes que pedir a Dios es que te dé fortaleza para esperar en su tiempo. Hay otro aspecto que es importante en esos 3 versículos y es la palabra reconocer. Reconocer, que es examinar con cuidado algo o alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancia. Nosotros tenemos que saber conocer realmente a quién, nosotros tenemos que saber conocer a quién vamos a reconocer. Pero para eso tenemos que examinarlo como lo dice el concepto, para conocer su identidad. Pero ¿cómo lo vamos a reconocer si no lo conocemos? Y para conocerlo tenemos que dedicar tiempo en saber que, por ejemplo, Dios es omnipotente, omnisciente, pero también es omnipresente. O sea, creer que Dios, por ejemplo, está a tu lado. ¿Cuántos lo creen? Pero Dios está a tu lado aquí, pero también está en tu casa, pero también está en tu trabajo, está en la senda, está en la calle. Por eso es que nosotros tenemos que creer en su omnipresencia, y eso es un factor importante para reconocerlo,
Porque al reconocerlo sabemos que no estamos, al identificarlo sabemos que no estamos solos. No estamos solos. Él está con nosotros. Basta con que estemos haciendo lo debido, lo justo, lo correcto, para saber que lo demás se encarga Dios. Amén. Incluyendo las luchas que pudiéramos estar librando para despojarnos del viejo hombre. A veces venimos de una naturaleza de pecado, de una formación indebida, no salimos de ciertas acciones que no agradan a Dios, pero mientras Dios te vea luchando, mientras Dios te vea batallando por tratar de despojarte de ese viejo hombre, ten por seguro que Él permanece allí a tu lado. Amén. Me llama la atención y me pasé por en el primer libro de Samuel, capítulo 17, aparece el tiempo donde David, de joven, como hijo de una familia, cuidaba las ovejas. Pero él allí aprendió a confiar en ese tiempo que pasó, en ese entrenamiento de cuidando ovejas. Y me llama la atención ese capítulo, porque parafraseándolo, él cuando se acercó al campo de batalla donde estaban los israelitas versus los filisteos, él fue a llevarle comida a sus hermanos mayores. O sea, él no fue a batallar. Me llama la atención porque él ya tenía una confianza plena en Dios, una seguridad, ya estaba logrando sus primeros salmos en una piedra mientras las ovejas pastaban, solamente esperando que no viniera un oso o un león, pero ya él se estaba llenando de una seguridad de que Dios estaba en todos sus asuntos. Él lo reconocía en el momento en que cuidaba las ovejas, cuando estaba en su casa, en cualquier lugar. Pero mira, ¿para qué sirvió esto? Su padre le dice, mira, anda, llévale la comida a tus hermanos. Sus hermanos sí eran militares, eran guerreros, ellos sí estaban en la guerra, pero estaban toditos llenos de pánico, porque les aparecía el gigantón Goliat amenazándolo con destruirlo. Y me llama la atención porque el joven David va a llevarle la comida a sus hermanos. Entonces le dice, por cierto, uno de los hermanos mayores, al recibir la comida, le dice, regrésate. Dice el contenido de la palabra, regrésate que las ovejas están solas. Anda, mira, vete. Entonces él le decía, pero mira, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Esto no es tu incumbencia. Dame mi comida y regrésate. Y dice la palabra que porque él va a preguntarles a otros, obviamente sus hermanos no pudo conseguir la respuesta, y va y le pregunta a los otros, dice, no, otro de esos guerreros militares le responde, no, lo que aconteció, un Goliat que ha venido amenazando, que tenía al ejército de Israel, lo tenía en el suelo. Y él se llena de seguridad. Él mira cómo ve, porque es lo que quiero que copien, la óptica, como él ve la vida. Él dice, pero ¿quién es ese filisteo incircunciso para que venga a desafiar a los ejércitos del Rey de Reyes y Señor de Señores? O sea, como cuando tú vas a una actividad normal y tú ves, o sea, cómo las cosas no están saliendo bien, pero tú vas con tu confianza, con tu seguridad, reconociéndolo, y vas tan seguro y confiado. Y yo, pero bueno, ¿cómo es posible que este ser tenga la desfachatez de venir a desafiar a los hijos de Dios? Dice la palabra, y por eso quiero que lean primer libro de Samuel, capítulo 17, en todo el capítulo, que él luego se va y habla con varios de esos militares y les dice a ellos, mira, pero es que como este sinvergüenza, incircunciso, ¿cómo es posible que se vaya a meter con los hijos del Rey de Reyes? Pero ni ellos mismos estaban claros, los del ejército, cuán grande de quiénes eran hijos.
El que sí estaba claro y sí estaba seguro porque lo utilizaba en todo momento era David. Y en ese tiempo llega él y hablando con quienes lo escuchaban y con quienes no, trata de llevarle al rey Saúl la información de que existía un flaquito, chiquitico, jovencito que quería enfrentar a Goliat, porque además nadie quería hacerlo. Todos con sus lanzas, con sus jabalinas, pero desde el punto de vista del reconocimiento, y por eso traigo esta palabra, me llama la atención, porque él luego que logra que Saúl lo escuche, también Saúl se rió, como se rió todo el mundo al verse alto, con edad, con lanza, con escudo, con peto, careta, chingada, que digo yo. ¿Cómo que le llaman todo esto? Armadura, con toda su armadura. Y él estaba tan seguro, tan confiado, que para él eso era motivo de desestimar. Y resulta que Saúl, como no tampoco tiene muchas opciones, o mejor dicho, no tenía opciones, porque no había nadie que quisiera enfrentar a Goliat, a ese gigante que medía 3 metros, Saúl decide hacer lo único que tenía. La palabra dice que él, obviamente, no es que lo vio como la opción, lo vio como la única opción. Pero me llama la atención que para él no resultó armadura, no resultó conocimiento, no resultó, no, él lo único que reconocía al Señor en todo y confiaba plenamente. Yo te pido que a la luz de esta palabra tú te vayas orientando en pensar realmente en cuán inmiscuido a Dios en tus asuntos rutinarios, en todo aquello que estás pidiendo y en todo aquello que estás haciendo. La palabra dice que Él va y cuando lo envían, pues obviamente sin la armadura y sin nada, porque no había armadura para su cuerpito, no había nada con que pudiera llevar. Él llega solamente con su onda y con su piedra. Y cuando Goliat se ve, también se ríen, porque todos se ríen de David. Porque Dios se va a encargar, oigan, Dios se va a encargar que cuando haga un milagro para ti, no exista forma que tú pienses que es otra persona el que lo hizo, sino Él. Solo Él. Solo Él. A veces nosotros empezamos a buscar, ¿será que no? Y mi jefe, y si yo le llevo una torta al jefe, si quieres llévele la torta al jefe, y si yo soy tu jefe, tráeme la torta. Ese no es el problema, pero que no sea eso lo que creas que te va a dar la victoria, o te va a dar el reconocimiento, o te va a dar el lugar. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer como una especie de combinación entre Dios y el razonamiento, una cosa así, una media mezcla, que no nos ayuda realmente a darle totalmente la gloria a Dios, totalmente su lugar. Y por eso que es importante que nosotros debamos conocerlo, saber, conocer de su omnisciencia, de su omnipotencia, de su omnipresencia. Tenemos darnos cuenta también que nuestra sabiduría es limitada. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos limitados, que el único ilimitado es Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios tiene que estar en todos nuestros asuntos, en los más domésticos, en nuestra casa, en la cama, en el baño, en todos lugares. Allí tiene que estar Dios. Y por eso dije en un principio que era importante que nosotros entendiéramos que la iglesia vendría a representar como un centro de aprendizaje para poder luego poner en práctica en nuestra vida doméstica lo grande, lo maravilloso, pues reconocer a Dios, tenerlo con nosotros, poner en práctica esa palabra, no hacerlo solamente en la iglesia. Y hay otro tercer aspecto en esa palabra que se llama temor, el temor a Dios. Es más, cualquiera pudiera decir que hay una equivocación cuando la palabra dice que
el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. ¿Cómo es eso que si yo temo soy sabio? ¿Qué tiene que ver el temor con la sabiduría? Pero sí hay una relación perfecta, porque resulta que temer a Dios es reverenciarlo, es darle el lugar, es saber que cuando estamos solos está Él con nosotros, y si hacemos algo indebido, Él no le va a agradar. Entonces ese tema del temor pasa a ser importante, porque cuanto reverenciamos a Dios, cuanto honramos su nombre, por cuanto le tememos a Él, Él nos tomará en cuenta, Él nos considerará, Él nos dará el lugar que nos merecemos. Por eso me llama mucho la atención esa palabra, que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. O sea, que la sabiduría que tenemos nosotros es la que Dios nos ha dado fundamentado en el temor a Él. Temor es reverencia, temor es honra. En otro caso, en otra palabra, usted tendría que estar siendo todavía más justo, tendría que estar siendo más preciso, tendría que estar siendo más honesto, tendría que estar haciendo más su voluntad cuando el hombre no esté, cuando Él solamente esté Él. Porque usted reconoce el lugar que le da a Dios es cuando no hay hombre. Obviamente, delante de usted yo tengo que ser un santo. Pero seguiré yo siendo santo cuando no haya hombre o mujer. Ahí es cuando se configura el temor a Dios. Amén. El libro de Salmos, capítulo 9, versículo 10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces me llama la atención porque David escribía estos salmos, David escribía estos cánticos dando a demostrar que la confianza era un aspecto determinante para poder ver a un Dios milagroso, un Dios poderoso en nuestras vidas. En ti confiarán los que conocen tu nombre. O sea, que si lo conocemos, que si lo reconocemos, si le damos el lugar, si sabemos quién es, obviamente Dios no nos desamparará, estará con nosotros en todo momento. Pero el libro de Proverbios habla de los que no confían. Y el capítulo 28, versículo 26 dice: es de necios confiar en el propio corazón. Hay una particularidad en el ser humano en pensar que lo que está en nuestra mente es lo correcto, es lo justo o lo único. Y eso, por eso dice la palabra: no seas sabio, no seas sabio en tu propia opinión. Nosotros siempre tenemos que llevar a la presencia de Dios aquello que tenemos en nuestra mente. Aun y cuando pensemos que sea justo, que sea lo debido. Dios quiere encontrar hombres y mujeres humildes que en ese diario vivir, en esas actividades domésticas, siempre le diga: Señor, será lo justo, será lo correcto. Señor, sé tú hablando a través de mí. Y encontrar a una persona buscando de la Sagrada Escritura, buscar a una persona preguntándole a un pastor, a un mentor, buscando la verdad. El viernes estaba hablando con buena parte del equipo, en una buena conversación, le decíamos a ellos que nosotros solemos hacernos de nuestra verdad, no de la verdad, de nuestra verdad. Pero Dios no vino por nuestra verdad, Dios vino por la verdad. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando se trata, por ejemplo, de un familiar que está en problemas, nosotros vamos a su defensa, a ultranza, no importando si lo hizo bien o lo hizo mal, pero no sabemos que con esa ayuda le hacemos daño. Entonces pensamos que lo estamos haciendo es por una verdad que nos favorece, no por la verdad. No por la verdad, esa por la que murió Cristo. Esa que no le importa si nos favorece o nos desfavorece, pero que al final, aplicándola, va a ser de bendición para nuestras vidas. Nosotros tenemos como una autodefensa natural, a ultranza. No importa si fuiste culpable o no lo fuiste, si hiciste, si no hiciste. ¿Por qué
¿Por qué empleo este tema? Porque a Dios no le agrada a una persona injusta. Y si tú vas a reconocer a Dios, tienes que asegurarte que lo que haga agrade a Dios. Sea de su agrado, sea de su gusto. Un padre justo, una madre justa, procura conocer la verdad de sus hijos. Procura conocer la verdad de sus hijos. Entonces, si tú quieres reconocer a Dios, procura ser justo, procura ser equilibrado. Quiero terminar con esta palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 al 4. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Cómo tienes que confiar en Jehová? Perpetuamente. Toda la vida. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Todo aquel que ha permanecido confiando en Él, dándole el lugar a Él, creyendo en Él, para la gloria de Dios ya me habitué a quedarme dormido adorándolo, alabándolo. Para la gloria de Dios ya me acostumbré mínimo sentarme en la cama a orar antes de dormir. Para la gloria de Dios estoy logrando que no quede un solo minuto de mi día donde Él esté en mi mente presente. Porque si tu pensamiento perseveran en Él, tu vida será una completa paz. Hay muchos que piden bienes y no está mal pedir bienes, pedir carros, pedir casas. Eso está muy bien. Pero si algo te pudiera aconsejar que pidieses, era paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, paz. Hay gente que tiene poco, pero tiene paz. Hay gente que no se deleita, pero tiene paz. Es un estado de alegría y de gozo indescriptible que nos hace sentir alegres, vivos. Y ahora entendemos por qué el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Tenemos que pedir gozo. Ese gozo lo tienen aquellas personas que de una tontería sacan toda una alegría. Ese gozo allí lo trae hasta los momentos difíciles. Le saca el lado jocoso, el lado alegre. Aprende del problema, obvio. Pero le saca el lado positivo, le saca lo bueno. Alguien se podrá preguntar ante una situación matrimonial o con su jefe: oye, ¿qué de bueno le voy a sacar a esto? Cualquiera preguntará: pero ¿qué bueno le voy a sacar a mi jefe con esa cara que tiene? Pero una persona que tenga paz dirá: le voy a sacar una sonrisa. Y por eso que la actitud juega un papel importante. Porque hay gente que se queja de todo. Todo lo ve mal. Por lo general vive aislado o aislada. Y hay gente que a todo le saca una sonrisa, a todo le saca un chiste, a todo es una forma de sentirse contento. Pero ahí no hay duda que el Señor está con él, porque ahí hay paz. Y cuando te digo que la oración es
paz que sobrepasa todo entendimiento es porque en los momentos más contrarios, donde todo el mundo podría estar sufriendo, ahí estás tú alegre, confiado, reconociéndolo, esperando que el Señor haga su obra.